Hola a todos, buenas noches, buenas tardes. Gracias a todos los que están asistiendo. Estamos transmitiendo por Zoom, por TikTok y por YouTube Live Stream. Bienvenidos a todos a nuestra clase de Hanukkah con propósito. Quiero agradecerle a todas las personas que se han inscrito en la clase, que están aquí participando. Quien desee encender sus cámaras lo pueden hacer. Si tienen alguna pregunta o algo, pueden escribir aquí en el chat, que ya lo estamos viendo. Y vamos empezando poquito a poco mientras la gente va entrando. Si tienen algún problema, por favor, coméntenlo y vamos a solucionarlo. Bueno, es un día muy especial, el día de hoy es un día muy especial. Hoy es 24 de Kislev, es una fecha muy especial, el día de Hanukkah. La semana, los 8 días de Hanukkah empiezan mañana en la noche en el calendario judío. Eh, Pido que me confirmen por acá si se escucha bien. Veo en el chat que hay gente que dice que no escucha. ¿Me escuchan? Hola, hola. Perfecto. Ok, sí se escucha. Entonces, Jacqueline, revisa tu teléfono, tu computadora. Bueno, Hanukkah es una fiesta hermosa, es una fiesta conocida, es una fiesta de luces, es una fiesta que se celebra en todas partes del mundo, que se ve, que la gente conoce, que la gente ve las velas. La gente, es una fiesta que se sabe, una fiesta muy bonita. Además que cae siempre en una época también festiva a nivel mundial. Entonces hay como una especie de energía bonita en Hanukkah, hay una especie de apertura en Hanukkah. Ahora yo quiero en el día de hoy tocar y analizar y juntos estudiar pues algunos elementos muy interesantes de la historia de Hanukkah y sobre todo relacionarlos con, como siempre, con la actualidad y con lo que está pasando en el mundo y con lo que está pasando en Israel específicamente, pero también con lo que es la vida de cada uno de nosotros, con lo que es nuestra vida. La fiesta de Hanukkah, como dijimos, es muy simbólica, es muy representativa de Israel. Yo les quiero compartir una foto, tengo por acá. Eh, Se lo voy a compartir aquí en el Zoom. No me refiero a esta foto, por supuesto. Ahí estamos. Este, Nosotros venimos acá a entender Hanukkah desde una perspectiva de propósito individual, de propósito del pueblo, de propósito de ser humano. Hoy vamos a tratar de tocar estos 5 puntos que son una pequeña introducción, lo que son las 5 veces que se ha celebrado Hanukkah en la historia, ¿y a qué nos referimos con eso? ¿Quiénes son nuestros héroes? Los helenizados, un tema muy interesante, y vivir con propósito, que es obviamente el centro de nuestro tema. Antes de esto, quiero que vean esta foto, ¿sí? Esta es una foto muy famosa que para mí representa lo que es Hanukkah. Es el sobreponerse a todos los enemigos, sobreponerse a todos los intentos de apagar la luz de Israel. Está escrito en los profetas que Israel, como pueblo, tiene un propósito, que es ser luz para las naciones, iluminar con valores, iluminar con conocimiento, iluminar con conceptos que realmente han calado en la sociedad. Los valores de la Torah, los valores que se aprenden de la Torah, principalmente por los famosos 10 mandamientos, son valores de hermandad, de justicia, de respeto, que son extraídos de la Torah y que esa moralidad es la moralidad que ha llevado a las civilizaciones a progresar. Es una moralidad aprendida y estudiada a partir de la Torah, y no lo digo yo, lo dicen grandes historiadores, y no solamente historiadores judíos, sino también historiadores no judíos que reconocen este fenómeno. En esta foto se ve esta Hanukkah, este candelabro, que tiene aquí las 8 velas de Hanukkah con el shamash, y vemos que esta foto fue tomada en un lugar donde afuera había una bandera nazi. Esta Hanukkah pertenecía a este señor, que es el señor Akiva o Arthur Bernard Posner,
que era un judío austríaco, si no me equivoco. Y esta Hanukkah existe, esta misma Hanukkah existe y está en el Museo del Holocausto en Jerusalén, en el Museo de Yad Vashem. Y hay una habitación que recrea esa oficina o esa sala donde se tomó esta fotografía y donde ocurrió, si no me equivoco, esta fotografía es del año 1943. Quiere decir que estamos hablando en plena guerra, en plena conquista de los nazis, que ¿cuál era el objetivo de los nazis? Aniquilar y exterminar al pueblo judío. Y en gran medida lograron un gran golpe en ese sentido. Y sin embargo, viene este señor, viene este Yehudí, este judío, coloca su Hanukkah muy orgulloso, enciende sus velas y encima le toma una fotografía con la bandera nazi ahí. Esa bandera nazi, esa fotografía, no está tomada ahí por casualidad, en ese lugar. El frame, el marco de esta fotografía está con toda la intención de que se vea la bandera nazi allí. Es un símbolo de orgullo, es un símbolo que representa realmente el agradecimiento y la alabanza del pueblo judío a Dios bendito. Acá vemos una foto también muy interesante, Hanukkah de 1916, y esta foto, según como aparece en internet, son soldados judíos luchando en el ejército alemán en la Primera Guerra Mundial. Y en mitad de la guerra, con la nieve, con el frío, con las condiciones terribles que habían, y quien ha estudiado un poquito de la Primera Guerra Mundial sabe que las trincheras de la Primera Guerra Mundial era un verdadero infierno para los soldados en todo tipo de condiciones. Y acá vemos a esos judíos encendiendo su Hanukkah en ese momento. No solamente eso, si ustedes entran, y les recomiendo que lo hagan, en la página de Yad Vashem hay muchísimas fotos de lo que era Hanukkah por diferentes comunidades y familias de Israel antes del Holocausto, después del Holocausto, en muchas épocas de la historia. Hanukkah representa ese orgullo de Israel. Ahora vamos a nosotros a llevarlo un poquito más a lo que es nosotros, ¿sí? Igual leerle simplemente lo que comenta el Rambam. El Rabbi Moshe Maimónides, conocido por todo el mundo como un gran sabio, reconocido por todas las civilizaciones, tanto cristianas y los mismos griegos. Fue una persona que estudió y conocía toda la sabiduría de la naturaleza y de la filosofía y de todo, y por supuesto que de la Torá. Y el Maimónides es reconocido por todo el mundo. Es sabido que el sultán Saladino lo tomó a él como su médico de cabecera en las épocas, en aquellas épocas. Ahora, dice él en su libro Yad HaZaká, aquí en el capítulo 2, en la parte número 12, la halajá número 12, dice que, lo va a leer directamente en hebreo, pero aquí está la cita, o sea, lo va a leer en español, pero aquí está la cita en hebreo. La mitzvah de encender las velas de Hanukkah es una mitzvah valiosa en gran medida. Y les voy a decir la verdad. Traducir esto, en la palabra que está escrita en hebreo en el Rambam es mitzvah javivahi admeot. Algo javiv significa algo querido, algo que uno desea, algo que uno le tiene mucho aprecio. Bueno, ese aprecio, ese valor está señalado por el Rambam en la mitzvah de Hanukkah. Y les digo una cosa, el Rambam escribió su compendio de leyes y abarcó todas las leyes de la Torá y todas las leyes de todas las festividades de la Torá. Y nunca menciona algo así. Él nunca menciona esta javivut, este gran aprecio, este gran cariño que existe a través de lo que son las velas de Hanukkah. Y dice el Rambam, perdón, que es necesario cuidarla para que gracias a ella se publicite el milagro. Yo estoy diciendo cosas que asumo y supongo que mucha gente conoce, y los que no conocen pues lo aprendan. El motivo de encender estas velas, y la parte histórica obviamente ya la vamos a contar en resumen, pero el motivo es que sea algo público, que sea algo visible, que cada familia, que cada casa, que cada hogar judío pueda iluminar mostrando un milagro. Es un símbolo que viene a publicitar, a divulgar un milagro que ocurrió en la época del templo sagrado en Jerusalén, en la época de los griegos. Pero ese es el principal motivo. Y dice el Rambam que con esto uno añade alabanzas y agradece a Dios por los milagros que ha hecho con nosotros. Incluso, fíjense qué interesante esta ley, alguien cuyo sustento depende de la caridad, es decir, alguien que no tiene dinero para vivir y que vive de la caridad,
dice el Rambam, debe pedir y vender sus ropas. Debe ir a pedir caridad, que le den una limosna. Debe incluso estar dispuesto a vender sus ropas para poder comprar su aceite, para poder comprar sus mechas y poder encender las velas de Hanukkah. Vemos ese cariño especial, ese valor, ese aprecio que tienen las velas de Hanukkah. Y como está escrito que la Torá es luz. La Torá es luz y Am Israel, el pueblo de Israel, tiene que ser luz para las naciones. Entonces es un simbolismo evidente, claro y realmente muy bonito. Ahora, todo lo que estoy diciendo aparentemente no es nuevo para muchos de nosotros. Fíjense esto. Hay una historia, como esta hay muchísimas historias. Les voy a contar una que leí hace poco, de uno de los judíos que sobrevivió un judío austríaco que sobrevivió al holocausto. Y contó él que en uno de los campos de concentración donde estaban, llegó la época de Hanukkah y ellos sabían que ya era la fecha. Sin embargo, no tenían cómo encender. Y entre todo el grupo de personas que estaban allí, poco a poco fueron recolectando. Algunas personas trajeron un poco de manteca que lograron traer de algún lugar. Otras personas trajeron algún tipo de grasa de alguna máquina. Cualquier elemento, cualquier hidrocarburo que pudiera servir para encender. Y todos ellos se reunieron para encender sus velas y prendieron las velas de Hanukkah con mucha emoción. Y recordemos que cada vez que uno habla de Hanukkah, habla de los enemigos que quisieron aniquilarlos. Y vienes tú, enciendes la vela y demuestras que esos enemigos a lo mejor ya desaparecieron. Grecia como imperio desapareció, pero aquí sigue Israel prendiendo sus velas y es algo muy emocionante. Ahora, uno de estos señores que estaba en ese campo de concentración, después que pasó la guerra y esa persona ya formó su familia y todo, le preguntaron, ¿por qué? ¿Por qué ponerte en riesgo? ¿Por qué poner en riesgo tu vida? ¿Por qué ir a robar aceite, robar grasa, robar manteca para encender vela de Hanukkah? Que evidentemente en ese momento de peligro no estás obligado a hacerlo. No tienes una obligación, y me refiero a que no tienes una obligación alágica, ¿sí? A nivel de lo que es la ley alágica, no tienes la obligación de encender las velas de Hanukkah en esa situación, una situación donde tu vida corre peligro, una situación donde te pueden matar por eso. No tienes que dar tu vida por eso en este preciso momento. Así le dijeron. ¿Y qué dijo este señor? Él dijo así, yo en ese momento, la razón que yo prendí las velas de Hanukkah superaba cualquier análisis, cualquier pensamiento que yo pueda tener. Yo encendí las velas porque algo en mi corazón me lo dijo. Yo estoy seguro y yo sé a través de mi corazón que sé que eso es lo que tengo que hacer. Y yo quiero acá tocar lo que es ese sentimiento que yo estoy seguro que a nosotros en la vida nos puede pasar y nos pasa. Que muchas veces uno se encuentra en situaciones de la vida donde uno tiene esa voz interior que le dice, estás en una situación donde a lo mejor te están invitando a hacer algo indebido o te están invitando a hacer algo que tú no quieres hacer. Y tienes una voz en tu corazón que te dice, no lo hagas, detente. Esto no va contigo. Esto no forma parte de ti. Esto no es tu identidad. Y sin embargo, por afuera hay presión social, presión incluso en este caso sería presión de lo que es la persecución en contra. ¿Y qué hace el Yehudí? ¿Qué hace esa persona honesta que quiere mantener su identidad? Escucha la voz de su corazón. Este señor dijo, nosotros, todos los que estábamos allí, sabíamos, incluso que no fueran judíos muy observantes, fíjense, incluso en muchos casos que no son judíos muy observantes, pero sienten esa identidad. Y yo lo digo, y sé que mucha gente que está escuchando esta clase de pronto no son personas judías o son judíos que no son muy practicantes. Y lo digo por el hecho de que cada uno busca aclarar y conocer su identidad. Y cuando uno tiene clara su identidad, cuando uno sabe quién es, eso es una cosa que está escrita en el corazón, que no tienes ni siquiera que obligarte a través de la ley. Es más, y lo digo tomando por sentado de que muchos ya conocen más o menos la historia famosa del milagro del aceite de Hanukkah. Los griegos saquearon el templo, destruyeron mucho lo que había en el templo e impurificaron muchos de los objetos sagrados del templo y dejaron solamente una botella. Cuando entraron los Hashmonaim, vieron todo destruido y encontraron una botella. Con esa botella se pueden encender lo que es la menorá, que debe estar prendida todos los días. Se puede encender solamente para un día con esa cantidad de aceite. Y para poder fabricar aceite nuevo, aceite puro, tienen que esperar por lo menos un tiempo. Esa botella de aceite que dura para un día, duró para 8 días. Ocurrió un gran milagro. Okay, ahora surge la pregunta, y esa pregunta lo hacen los sabios.
Cuando es algo público, cuando es algo, se trata de un elemento, de un objeto público, como lo es aquí el tema de la menorá, se permite utilizar un objeto aunque sea impuro. O sea, esa impuridad, que puede ser impuridad que una persona que tocó a un muerto, tocó ese aceite, según las leyes de pureza, la pureza del templo, eso no aplica quizás para nuestra vida cotidiana hoy, pero para lo que es el templo sí. Entonces, esa, esa impuridad que podían tocar el aceite, realmente a nivel de alajá, a nivel de la ley, era permitido. Entonces, ¿por qué hace falta hacer un milagro en este caso? Y hay muchas opiniones si el milagro fue que la misma botella, digamos, encendieron todos los candelabros, los 7 brazos de la menorá, y que esos 7 brazos quedaron encendidos durante los 8 días. Eso es una opinión, pero hay otras opiniones que dicen que no, que ellos de un principio dividieron esa botella en 8 para que les alcance en el tiempo que sabían que iba a tardar traer aceite nuevo, y esa pequeñita cantidad se mantuvo encendida durante el día completo, durante los 8 días. Entonces, ahí hay más milagros. Y diferentes formas de explicar el milagro de que la botella duró 8 días. Pero de cualquier manera, ese era un milagro innecesario. Eso es lo que quiero decir. Era un milagro que, a través de lo que es la halajá, lo que es la ley judía, era innecesario. Podían encender con aceite impuro. Y sin embargo, nosotros vemos que ocurrió algo sobrenatural, que de alguna manera Dios cambió la naturaleza para que ocurra este milagro. ¿Por qué? Explican los sabios que el deseo era tan fuerte, era tan intenso, era tan noble de ellos, de los Hashmonaim, de poder encender la menorá con aceite puro, que Dios está dispuesto a cambiar la naturaleza para favorecer esa buena voluntad, aunque no es necesario, aunque no es obligatorio, aunque no es algo indispensable. Si tu deseo, si tu identidad es suficientemente fuerte, profunda, sincera y realmente viene de corazón, entonces Dios va a estar dispuesto a hacer un milagro que no es necesario. Fíjense ustedes, yo quiero hacer una buena acción, aunque no estoy obligado a hacerla. Y yo pregunto a ustedes, ¿cuántas veces en la vida tenemos situaciones así? ¿Cuántas veces en la vida, en la cotidianidad, en la casa con la señora, con los hijos, con los vecinos, en cosas sencillas en nuestro trabajo, con clientes, con compañeros, en mil situaciones, que, que tú puedes hacer una buena acción, que tú puedes hacer un buen acto, que tú puedes ayudar a alguien, pero que en verdad no estás obligado a hacerlo? No estás obligado a hacerlo ni por ley ni por moralidad. No estás obligado a hacerlo. ¿Pero qué? Viene esa vocecita adentro y te dice, ya va, pero tú quieres hacerlo, porque sabes que es algo correcto, sabes que es algo bueno, sabes que es algo positivo, sabes que es algo proactivo y lo haces. Cuando tú haces eso, estás causando de alguna manera que la vida te lo devuelva igual, que la vida sea contigo así. Si tú estuviste dispuesto o dispuesta a hacer una bondad que no estabas obligado a hacer, pero la hiciste, estás causando que la vida te responda de la misma manera y que en tu vida ocurran milagros que no son necesarios, que no son obligatorios, en pequeñas cosas. Nuestra vida puede estar llena de milagros. No solamente son los milagros cuando Dios nos libre, alguien está enfermo o alguien tuvo un accidente o alguien tiene un gran problema económico. No solamente ahí queremos milagros en las cosas cotidianas, en encontrar un sitio de estacionamiento cuando necesitas, en encontrar que haya bendición, que de repente en tu casa haya abundancia y que todo abunde, que haya alegría y armonía en un lugar donde a lo mejor no había. No estamos hablando siempre de milagros de vida o muerte. También puede ser milagros en situaciones cotidianas de la vida, pero que también ocurren. El punto acá es, y esto tiene todo que ver con Hanukkah, que igual que en Hanukkah, la identidad de esta gente, y quiero contarles un par de anécdotas más interesantes sobre esto, pero lo repito mucho porque a mí me conmueve mucho y cuanto más lo digo, más me entra al corazón. La actitud convencida de ese sentimiento que viene del corazón a comportarte en algo que no estás obligado, como aquel judío en el campo de concentración, que no estaba obligado a encender su Hanukkah, pero tú causas, porque Dios se comporta con nosotros como un espejo. Esto lo hemos estudiado en otras clases. Dios se comporta con nosotros como un espejo. De la forma que tú actúas, Él te devuelve. De la forma que tú eres, Él es contigo. Y así se materializa eso en lo que pasa en tu vida. Si tú en tu vida quieres éxito sobrenatural, abundancia sobrenatural, relaciones y amor sobrenatural, entonces tú compórtate sobrenatural. Tú compórtate por encima de la ley. Compórtate mejor de lo que te exige la ley. ¿Ok? Muchas gracias por los comentarios.
Voy a volver a compartir pantalla para seguir porque quiero sí profundizar en temas porque hay mucho más tela que cortar aquí, la verdad. A ver, un segundito. Ok, un segundito, ya estamos. Ok, seguimos acá. Ok, entonces voy a hablar rápidamente de un tema muy interesante que les recomiendo que lo estudien y que lo busquen, que se llama 5 veces Hanukkah. La palabra Hanukkah en hebreo está compuesta por realmente dos palabras. O sea, Hanukkah, no dos palabras. Quiero decir, tiene dos formas de entenderse. Una es inauguración. La traducción literal de Hanukkah es inauguración. Cuando una persona compra una casa y la inaugura, se dice Hanukkat Habayit, es la inauguración de la casa. Cuando se inauguró el sagrado templo de Moisés, de Moshe en el desierto, se llamó Hanukkat Hamizbeach. Se inauguró el altar y el templo de eso. La Hanukkah significa inaugurar. De hecho, y lo comento, que es interesante saberlo, ¿cómo se dice educación en hebreo? Jinuj. La palabra jinuj viene de la palabra Hanukkah. Educar a un niño es una forma de inaugurar, de formarlo, de crearlo para que quede estable y pueda seguir funcionando, pueda seguir progresando en su vida con aquellas herramientas que el papá le dio. La educación no es estar siempre toda la vida encima de él. La educación consiste en darle las herramientas, darle los valores y darle educarlo para que él aprenda a decidir en su vida y que él mismo tome rienda en su vida y sea responsable. Eso es Hanukkah. Entonces Hanukkah es inaugurar, pero Hanukkah también sabemos que es Hanukkah. Hanu significa descansaros y descansaron y K significa 25, el número 25, que es la fecha 25 de Kislev. Ahora, hubo 5 inauguraciones de templos en la historia de Israel y esto lo cita muy interesante en un ensayo el Rab Shimshon Rafael Hirsch, que fue un rabino muy importante en la ciudad de Hamburgo y Frankfurt en Alemania en el siglo XIX. Fue un hombre que tuvo que luchar contra el movimiento reformista que intentó de alguna forma cambiar y arrancar el apegamiento fiel de los judíos a la tradición judía milenaria. Y además era un hombre ilustrado, era un hombre, digamos, entrado en el mundo de la academia, de la enciclopedia bueno, que fue, de hecho su época es la época posterior a la ilustración, donde el conocimiento y ocurrió la famosa emancipación de los judíos, donde muchos judíos se perdieron y se asimilaron. Sin embargo, él fue y tuvo la suficiente inteligencia para ser un gran erudito, un gran sabio, un gran académico respetado en universidades y todo, incluso fue miembro del parlamento en Alemania, el Rabbe Shimshon Rafael Hirsch, y por otro lado, un apegado ortodoxo, fiel a las leyes y a las reglas de la Torá, y escribió tiene explicación a todo el Humash, a todo el Pentateuco, y una explicación realmente maravillosa, y tiene algunos otros ensayos, y tiene un ensayo sobre Hanukkah, sobre las 5 Hanukkah. Históricamente, se inauguraron, o sea, se han inaugurado 5 Hanukkah del templo. La primera ocurrió con Moshe, cuando el pueblo de Israel sale de la tierra de Egipto y está en el desierto. Ocurre lo que es la entrega de la Torah en el monte de Sinai, ocurre después digamos, el pecado del becerro de oro, ¿ok? Y posterior al pecado del becerro de oro hay una oportunidad de reparar ese pecado. Y la forma de repararlo es a través de la construcción de un templo. Y para ese templo todo el pueblo rápidamente da sus donativos, da sus donaciones de plata, de oro, de bronce, de pieles, de telas, de bordados, para crear este templo. Y esa fue que se inauguró el primero de Nisan en el desierto. Esa fue la primera Hanukkah de Moshe. Entendamos una cosa, ese primer templo, esa primera inauguración, vino como una forma de reparar el pecado del becerro de oro. Y aquí hay que entender algo muy interesante. En esa inauguración murieron 2 personas justas, 2 personas buenas, 2 personas elevadas. Uno era Nadav y otro era Abihu. ¿Quién eran Nadav y Abihu? Los conocidos hijos de Aarón,
que ellos, hay diferentes opiniones, qué fue lo que ellos hicieron, por qué causaron, por qué ellos, digamos, provocaron este castigo de que murieron. Pero la explicación simple que se entiende de la Torá es que ellos, por causa de su gran entusiasmo, ellos transgredieron ciertas leyes de la Torá. Y aquí viene un mensaje muy importante, porque si nosotros queremos hablar de Hanukkah, y en la introducción dijimos que Hanukkah uno viene a conectarse con su identidad y viene realmente a transmitir eso que está en el corazón, eso es muy importante. Y eso puede ser una guía increíble para la vida. Pero nunca nos olvidemos que Dios también nos está dando en la Torá y en los profetas y en toda la historia, nos está dando lineamientos, nos está dando lineamientos, nos está dando una estructura, nos está dando una forma. La vida no es solamente buenas intenciones y buenos sentimientos y una identidad que está en el corazón y la pasión que uno siente. Eso es un motor increíble en la vida, pero necesita también la estructura, necesita también la forma. Y eso pasó con ellos. Y es un gran mensaje. En esa inauguración se entiende de que una persona que quiere progresar en la vida, y esto es un consejo directo para nosotros, debe tener ese gran sentimiento, ese gran fuego de su pasión interna, de su entusiasmo y todo, pero al lado de eso, tiene que tener estructura, tiene que tener límites, tiene que tener forma para que poder salir adelante. El segundo templo ocurre, o sea, la segunda inauguración ocurre 480 años después de la primera. Y ocurre en la época del rey Shelomó, del rey Salomón. Sabemos que el rey David no recibe el permiso para poder construir el templo. Él, sin embargo, sí conquista la ciudad de Jerusalén, que es algo muy importante. Él recupera el tabernáculo, el arón, o sea, ese armario, el arca, con las tablas que estaba en manos de los filisteos. Él lo recupera y ya Shlomo es quien realmente inaugura el templo. Pero recordemos que cuando Shlomo fue a inaugurar el templo, las puertas del templo no se abrían. Y Shelomó hace una plegaria y reza a Dios y le dice, por favor, hazlo por el mérito de tu siervo David. Y en ese momento se abrieron las puertas. Quiere decir que al final de cuentas, David y Shelomó, los dos son los encargados y su mérito, su idea, su visión se ve representada en ese templo. Ahora, fijemos una cosa, el templo de Shlomo es un templo que representa años, sobre todo mientras fue la vida de Shlomo, años de mucha prosperidad para Israel. Fueron años de mucha abundancia para Israel, donde Israel progresó como un reinado, donde fue muy respetado por otros reinados, donde fue un gran progreso económico y todo, pero que poco a poco se fue deteriorando. Y aquí hay que volver a repetir y vuelvo al mismo punto. Fíjense cómo hay una línea, y eso es lo que dice el Rabbi Hirsch, en cada uno de estas inauguraciones. Shelomó en cierto momento, y recordemos que Shelomó es sabido por ser el hombre más sabio de todos. Escribió el libro de Mishlei, Proverbios, el libro de Coelet, de Eclesiastés, el Shir Hashirim, y era sabido que era el hombre más sabio de la historia. Sin embargo, él también tuvo una pequeña transgresión, y fue que la Torah dice en Parashat Shoftim que un rey no debe abundar, no debe tener muchas mujeres y no debe tener muchos caballos y no debe tener mucha plata, sobre todo si lo va a usar para su beneficio personal. Si es parte del reinado, bueno, es parte del reinado, pero si es parte que lo va a usar para su beneficio personal, es algo que la Torah, digamos, lo prohíbe y lo limita. Y Shlomo Amelech pensó que como él era tan sabio, que a él no le iba a afectar. Él dice, yo soy tan sabio que yo puedo darme estos lujos y no lo voy a hacer. ¿Y qué pasó? Shlomo Amelech hizo pactos con reyes externos a Israel y se quiso casar con alguna de esas mujeres, de hijas de esos reyes, y pensando que era obviamente un tema también de pactos entre reinados y de poderío, pero a fin de cuentas, esos pactos fueron su perdición. Y Shlomo Amelech, al final de sus días, está escrito que esas mujeres lograron introducir en Israel elementos de idolatría y elementos de falla. Quiere decir, y de ahí sepamos que una vez que Shlomo muere, empiezan grandes momentos muy, muy tristes y muy feos en la historia de Israel, donde el reinado se separa, se convierte en dos reinados. Uno lo lideró al principio el hijo de Shlomo, Rehabam, y otro lo lideró Jeroboam, que quiso traer un reinado nuevo donde hicieron idolatría y unos reyes muy malvados, muchos muy malvados. También en el reinado de Yehudá hubo reyes malvados a través de 400 años. Quiere decir, y aquí viene otro mensaje importante para la vida, que viene de esta otra inauguración y que tiene que ver mucho con Hanukkah. Tú eres muy sabio, sí,
La Torá te dio lineamientos, como vimos en la primera inauguración. La Torá te dio lineamientos para que no te dejes llevar solamente por tus pasiones y tus sentimientos. Sepas que esos lineamientos y esa estructura es para tu bien. No creas que tú no necesitas o que tú estás por encima de ello. Aprende a apreciarlo, aprende a apreciar esos límites que te da la Torá y déjate llevar por ellos y confía en ellos. No quieras ser más inteligente, que incluso Shlomo Amelech, el rey Salomón, el más sabio del mundo, cayó en este error. Si él cayó, pues con más razón, un simple mortal como nosotros, que no somos el más sabio del mundo. Entonces ahí pasó. Voy a ir al segundo, que ocurre 480 años después del segundo. Es el tercero. Después de que se destruye el primer templo, la mayoría de los judíos se va exiliados a Persia, ¿sí? A Babel. Primeramente Babel y luego Babel es conquistado por Persia y ellos hacen parte del imperio persa. Hasta que el rey de Persia permite que regresen, permite devolver el templo y empezar a construirlos. En ese intermedio ocurre la historia famosa de Purim. Ya haremos una clase de Purim en su momento. Pero ¿qué pasa? Tienen permiso del rey de regresar y también esa tierra, digamos, pertenecía, estaba bajo el mandato de los persas. Le permiten a los judíos regresar a la tierra para construir el templo. ¿Y qué pasa? La gente no va. La gente no se mueve. La gente máximo lo que dice es, aquí te doy mi donativo. Yo participo, yo doy aquí una pequeña ayuda, yo me comprometo aquí a ayudar y doy mis donativos, pero déjame tranquilo. Yo estoy cómodo, yo tengo aquí mi casa, tengo aquí mis caballos, tengo mis sirvientes, tengo mi economía, yo estoy aquí bien, déjame tranquilo. Y hay dos personajes muy importantes. Uno es Ezra, que era el sofer, era el gran jajam, el gran sabio, y otro era Nehemiah. Nehemiah era un gran líder, más, digamos, del punto de vista político y social, que tenía mucho liderazgo sobre la gente. Ellos dos empiezan a movilizar todo este tema y realmente logran llevarse a un grupo de judíos a Israel para ir a trabajar en esa construcción. Pero fíjense algo, solamente van los más pobres, los aguateros, esos que tienen los trabajos más difíciles de cortar la leña y de llevar el agua, esos son los únicos que van. Los demás se quedan ahí. Y para peor, personas dentro de Israel empiezan a boicotear y a sabotear. Empiezan a mandarle cartas al rey de Persia a decirle, no te conviene, ¿por qué estás haciendo eso? Y contra todo pronóstico, poco a poco, Ezra y Nehemías logran traer a más personas allí para que contribuyan con la construcción. Y para peor todavía, cuando llegan a Israel y empiezan a ver a la gente que está ahí, habían todavía muchos judíos que habían quedado ahí, ven que están muchos asimilados, que no han guardado sus costumbres, que no han guardado sus formas, que se han mezclado con otros pueblos y respetando esa ley de la Torá. Entonces, hay una situación bien contrariada y bien extraña. Por un lado, llega un momento donde se cumple una profecía, recordemos, que ese regreso de Israel a su tierra, históricamente era parte de una profecía que se cumplió. Entonces, el haber cumplido esa profecía no era cualquier cosa, no era algo, digamos, fácil de ver, era algo importante y todos tenían que estar muy contentos de que después de tantos años se cumplió la profecía y estamos regresando. Pero por otro lado, llega la comodidad y estas personas ya prosperaron en Persia, le está yendo bien, quieren mandar un donativo y con eso librarse del problema. Muy importante entender esto y muy importante tener esto en cuenta. Israel, perdón, un segundo, perdón. Entonces, Israel, de acá vemos que Israel, en cierta manera, no aprecia suficiente su identidad. Necesito que me den un minuto. Necesito que me den un minuto. Tenemos aquí un temita técnico que tengo que solucionar. Les pido mil disculpas. Ya lo voy a solucionar en un minutito. Perdón. Esto es para poder seguir transmitiendo por TikTok. Ok. Ok.
Mi disculpa, muchas gracias. Entonces, vemos que sí se construye ese templo, sí es un momento de gran alegría, pero el pueblo está desunido. El pueblo está fallando de vuelta ¿en qué? En su identidad. ¿Ok? Ahora, contra todos esos pronósticos, pasan algunos años, se construye ese templo, lo logran inaugurar, y es la inauguración de Ezra, que es la tercera inauguración, y poco a poco van levantando cabeza, poco a poco van echando para adelante y poco a poco van prosperando. Tengan en cuenta que el arca, la famosa arca de las tablas, ya no está. Esas tablas las escondió uno de los reyes en el primer templo para que no fuera profanada por Nabucodonosor de Babel, y la dejó escondida y ya nunca se supo dónde está y hasta hoy. No se sabe exacto dónde está, por eso en el segundo templo, durante los 420 años que duró el segundo templo, no hubo, el arca no estaba en el Kodesh HaKodashim, en el lugar más sagrado del templo. Bueno, seguimos adelante. Pasan aproximadamente 200 años y llega la época del Imperio Griego. ¿Ok? Y aquí es donde vamos a hablar de la cuarta Hanukkah, que es la Hanukkah que nosotros celebramos con este milagro de Hanukkah. Y todo esto, lo que estoy hablando, no solamente estoy tirando aquí una clase de historia, porque no soy profesor de historia, yo quiero que todos estos eventos nos pongan en contexto para de extraer esos conceptos que realmente tocan nuestro corazón y nos puede transformar a nosotros en nuestro día, en nuestra vida hoy acá. Entonces aquí viene la historia de Hanukkah. ¿Ok? Yo voy a hablar más de la historia de Hanukkah en una próxima lámina ahorita aquí adelante, pero entendamos una cosa. Hubo una guerra que duró más de 3 años, que fue la guerra que lucharon los macabeos, Matitiao, que era el Cohen Gadol, y sus hijos, que eran 5 hijos. La palabra macabeo, quiero que sepan que mucha gente se equivoca, piensan que se escribe en hebreo con Jaf y que son las iniciales de Mija Moja Baelim Hashem. Es verdad que son las iniciales, pero la palabra Maccabim viene porque a Yehudá, cada uno de los hijos de Matitiao tenía un sobrenombre. Y el sobrenombre de Yehudá era Maccabí. Ahora, Maccabí con Kuf. Y Maccabí con Kuf viene de la palabra Makevet. Y Makevet significa martillo. Entonces, como él era un guerrero fuerte, tenía el apodo, el sobrenombre de ser Yehudá el martillo. ¿Ok? Por eso se quedó Maccabim y todos sus seguidores eran los Maccabim, porque lo seguían a él, que era el Macabeo. ¿Ok? De ahí viene la palabra Macabeo. Ahora, entendamos un tema aquí. Ellos libraron una guerra contra Grecia durante 3 años. Eran un ejército muy pequeño, el ejército de principalmente liderado por Yehudá y sus hermanos, los Hashmonaim, que era aproximadamente un ejército de 6.000 personas. ¿Ok? 6.000 personas es muy pequeño. Sobre todo si estás hablando de luchar contra un ejército como el de Grecia, que para el momento era el ejército que tenía la mejor tecnología, tenía la mayor cantidad de soldados, la mayor cantidad de entrenamiento y sobre todo la mayor cantidad de poder económico para la guerra. Y esa guerra, fíjense que dura 3 años, lo cual realmente llama la atención, cómo hicieron para ellos sobrevivir y resistir 3 años contra los griegos y más aún para ganar esa guerra y para realmente sacar a los griegos y que los griegos abandonaran Jerusalén y les permitieran a ellos retomar su independencia dentro de Jerusalén. ¿Ok? Es un tema que llama muchísimo la atención. Y ahí está el segundo milagro de Hanukkah, porque Hanukkah tiene el milagro, tiene 2 milagros. El primer milagro que ya lo mencionamos, del aceite, el milagro que el aceite duró y por eso encendemos velas que simbolizan el aceite de aquella vela que encendieron, pero está el otro milagro, que es el milagro de la guerra, el milagro de que ellos, unos pocos, gente que no eran guerreros, pero no era nada en comparación al ejército griego, lograron ellos vencer al imperio griego. Eso es un tremendo milagro. Ahora, después que ellos retoman y recuperan el control, ellos hacen una reinauguración de lo que es el templo del Beit HaMikdash. Y por eso esto se llama la cuarta. Esto se llama la cuarta. Ahora, me voy a guardar el comentario para hablar después sobre qué tiene de especial esta cuarta, ¿ok? Y qué es lo que está pasando aquí. Pero lo dejo ahí. Y la quinta va a ser la última Hanukkah, la Hanukkah del final de los días. También va a haber una inauguración en el final de los días. Y vamos a inaugurar el tercer templo. Y vamos a inaugurar un templo en el cual no solamente el pueblo judío va a estar unido y va a tener sus ojos claros y entendiendo con una fe cierta y positiva hacia Dios, sino va a ser una inauguración y un templo y una situación en la cual todo el mundo va a estar unido y todo el mundo va a aceptar y va a entender y va a creer que hay un Dios que
Hashem Echad, que hay un Dios y que realmente todos somos hijos de Él y que hay realmente un gran objetivo de completitud, de paz y de hermandad y de bondad en el mundo. Y esas son las 5, entonces, Hanukkot que hay. Y fíjense cómo hay una evolución, me interesa y lo mencioné en cada una. Hay una evolución en el sentimiento, en la identidad, que es para mí es el punto principal que quiero tocar hoy, el tema de la identidad y el propósito individual. Aquí estamos hablando del propósito como pueblo. Vemos como en el caso de Moshe hubo algo llamativo con los hijos de Aarón y todo eso. En la época de Shlomo también sus errores como rey, Ezra, que la gente no venía y se quedó afuera, y Eudá, que es toda la historia de Hanukkah, y la época de Mashiach. Voy a seguir adelante. Aquí un poquito de ilustraciones sobre el tema. Estos son, fíjense, interesantes. Piedras que están aquí en el Museo de Israel. Creo que hay otras en otro museo metropolitano en Nueva York y algo. Pero, en fin, son tallados griegos, escritos en griegos, donde les prohíben a los griegos entrar al templo. O sea, son tallados, son anuncios que dicen, este templo pertenece a nosotros, aquí se hace un servicio sagrado. Recuérdense que para Grecia funcionaba todo el tema de la idolatría, de la famosa mitología griega, de los reyes, de los dioses, ¿sí? Donde Grecia es famosa por todo el tema de la mitología y todos los dioses, que uno era el dios de una cosa, otro era el dios del trueno, otro era el dios del océano, otro era el dios del amor, otro era el dios de la lluvia, y cada dios tenía como una especie de servicio que se le ofrecía a cada uno de esos dioses. Pues eso obviamente contraría totalmente la idea de un solo Dios y la idea de que hay un templo donde se hacen servicios a un solo Dios y que todos nuestros rezos y toda nuestra vida va en torno a un solo Dios. Entonces, tenían el derecho, y fíjense cómo está tallado, de prohibir la entrada a personas idólatras que querían hacer idolatría en el templo. Interesante, un hecho, un objeto arqueológico. Ahora, yo quiero tocar, y esto lo digo también porque esto nos va a ayudar a entender más el contexto de Hanukkah, quiénes son nuestros héroes, ¿sí? ¿Quiénes son quiénes son nuestros héroes? ¿Ok? La gente que me está viendo por TikTok no está viendo la presentación, lo pueden ver por YouTube o en el enlace de Zoom que está por ahí. Eh, Quiero comentarles un evento que es un parteaguas, ¿ok? Dentro de la historia de Hanukkah. Y antes de citar esta historia, voy a hacerles otra pequeña introducción. Creo que con el tiempo vamos bien. Y es la siguiente. Recuérdense que cuando el imperio griego conquista Israel, la tierra de Israel, lo hace de forma pacífica. Es conocida la historia de Alejandro Magno, ¿sí? Que él viene a conquistar Jerusalén. Y cuando viene a conquistar Jerusalén, se cruza con nada más y nada menos que el Cohen Gadol, que es Shimon HaTzadik. Y Shimon le pide por favor a Alejandro que no destruya Israel, que no conquiste por la fuerza, que no sea, digamos, agresivo con Israel, sino que no, que lo haga de una forma pacífica y que Israel va a cooperar con él. Y de hecho, por eso es que le ponen a los niños que nacieron ese nombre, ese año, el nombre de Alexander. Y de hecho, de ahí viene que muchas personas dentro del mundo judío se llama Alexander y aquí un servidor recibió también ese nombre. Viene de esa historia. Quiere decir que el Cohen Gadol, Shimon HaTzadik, le pidió a Alejandro no destruir y no poner imágenes ni estatuas de dioses, ¿ok? Y él lo cumplió así, Alejandro. Entonces, si esa conquista fue pacífica y las relaciones entre Alejandro y entre Shimon HaTzadik eran pacíficas, además, hay una famosa carta que es medio dudosa su procedencia, pero que sí existe y aparece en varias enciclopedias. Hay una famosa carta de Aristóteles que le escribió a Alejandro. Y en esa carta Aristóteles le comenta a Alejandro de que él ha conocido la sabiduría judía y que ha tenido contacto con los sabios del judaísmo y que se da cuenta de que esa es la verdadera sabiduría y de que toda la filosofía que él enseñó a Aristóteles, y Aristóteles era el maestro de Alejandro, que toda esa sabiduría hay que quemarla y que él se siente se siente muy mal de que su sabiduría equivocada y su gran filosofía no correcta en comparación a la sabiduría de la Torah, él la divulgó por todo el mundo y que ya no sabe qué hacer. Esa es una carta que Aristóteles se la escribe a Alejandro. De vuelta quiero decirles, vemos que había una relación positiva y una relación pacífica. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo de ahí se fue a lo que nosotros sabemos en la historia de Hanukkah? Entonces, para hacer el cuento corto, porque no soy profesor de historia, para hacer el cuento corto, Alejandro muere. Y al Alejandro morirse se dividen los que continúan el imperio griego.
un linaje o parte de este imperio se va a Siria y otra parte se va a Egipto, y entre Siria y Egipto está la tierra de Israel. Entonces quedan como que esos dos reinados ahí, Israel en medio, como que con relaciones un poco con uno y un poco con otro, pero digamos en una situación de paz y de armonía. Ahora, ¿qué pasó? Pasan los años y van cambiando los reyes hasta que llegamos a nuestra época, la época de Hanukkah, donde está el rey Antíocus Epifanes, que si no me equivoco es el tercero o el cuarto Antíocus, porque habían otros Antíocus previos a él. Ahora, él, por más que sí está dicho en los libros que era un rey muy orgulloso, muy prepotente y todo eso, él no tenía intenciones de conquistar Israel a nivel cultural o de imponer su cultura en Israel. Él, digamos, había respetado aquel legado de Alejandro con Shimon HaTzadik para respetar la forma de vivir de Israel. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué cambió? Nosotros estamos acostumbrados a escuchar que la historia de Hanukkah, los griegos no querían, digamos, aniquilar físicamente a Israel, sino querían aniquilarnos de una manera, helenizarnos, ¿no? Helenizarnos, o sea, romper nuestro espíritu, romper nuestra espiritualidad, romper nuestra identidad, romper nuestros valores, asimilar nuestro espíritu, no nuestro cuerpo, ¿ok? Sin embargo, eso no había pasado. ¿Qué pasó? Ocurrió un acto realmente bochornoso, donde vino un señor llamado Yeshua, que era hermano de un tal Jonió, que era el Cohen Gadol en ese momento. No eran grandes tzadikim, hay que decirlo, no eran grandes personalidades. Vino este Yeshua y se acerca donde Antíocus y le dice: Antíocus, yo quiero engrandecer tu nombre, yo quiero engrandecer tu reinado, yo quiero engrandecer tu poder. Solo te pido y yo te puedo ayudar a lograr que tu cultura realmente penetre aquí y que la cultura de Grecia, de los grandes estadios y de los grandes deportes y de toda la cultura también de la parte que venía de Atenas. He sabido que Grecia era Atenas y Esparta. Esparta era la ciudad de los guerreros y de la fuerza, y Atenas la ciudad de la cultura y del pensamiento. Entonces, yo puedo meter la cultura de Atenas y de Grecia y de Esparta en Israel, pero te pido que me hagas un favor. Ayúdame yo a convertirme en Cohen Gadol. No importa si me lo merezco o no me lo merezco, ayúdame a hacerlo por la fuerza. Y efectivamente hacen este pacto, que es un pacto realmente miserable. Entonces, este Yeshua, acompañado de muchos helenizados, ¿qué son los helenizados? Son judíos, parte de Israel, que muchos de ellos tienen cargos importantes, que muchos de ellos tienen posiciones importantes a nivel económico, legal, dentro de los gobiernos, que de alguna manera cooperan con esta mentalidad extraña y de alguna manera traicionan los valores milenarios de sus padres, de sus antepasados, de Moshe y de toda la Torá. Ellos traicionan, ellos de alguna forma se venden a esta mentalidad, y ellos son los que permiten entrar a Grecia, a Israel. Ellos son los que quieren introducir la cultura a Grecia. Los propios griegos se habían privado de introducir su cultura a Israel. Vinieron estos helenizados, esos que llamamos en hebreo mitiavnim, y ellos son los que traen a los que permiten, lo que hacen eso, para ellos poder beneficiarse, hacer negocios, tener poder y cosas por el estilo. Pero ellos traen a los helenizados. Al traer a los helenizados, esto empieza a cobrar fuerza, y con el tiempo ya esa helenización ya se hace por la fuerza, ya se hace obligatoria. Y ahí es donde vienen los famosos decretos de Antíocus, que les prohíbe a los judíos estudiar la Torá, les prohíbe cumplir el Shabbat, les prohíbe cumplir la mitzvah de Brit Milá, les prohíbe cumplir la mitzvah del Kiddush a Jodesh, les quita a sus mujeres y empiezan a realmente abusar de ellos. Pero lo que quiero yo apuntar aquí es que eso no siempre fue así. Y vino por parte de los helenizados. Y aquí volvemos a nuestro punto. ¿Quiénes son estos helenizados? Son personas que no conocen sus raíces, que no conocen su identidad, que no están orgullosos de su identidad y que sencillamente se avergüenza de ella, y por lo tanto quieren sencillamente aparentar algo que no son, quieren jugar un papel que no les toca, quieren ser alguien diferente a quienes son en la realidad, como aquellos reformistas que tuvo que luchar este Rab Shimshon Raphael Hirsch que hablamos anteriormente. Entonces yo me vuelvo aquí a esta historia, y acá ocurre un momento donde aquí se desata la guerra. Según lo que dice el Sefer HaMaccabim, hay 2 o 3 eventos peculiares que desatan la guerra, y este es uno de ellos. ¿Ok? Estoy citando lo que dice el Sefer HaMaccabim, es una redacción un poquito, digamos, antigua, pero él dice así: vinieron a obligar a Matitiao, a sus hijos, a cumplir idolatría.
Y ellos dicen, Dios no permita que abandonemos la Torá y las mitzvot. Lo que nos pide vuestro rey no será. No se nos verá desviarnos de nuestro servicio ni a derecha ni a izquierda. Y cuando Matitiao terminó de decir estas palabras, un hombre judío se acercó delante de todos para sacrificar en el altar, en un altar pagano de los delatores, según los mandamientos del rey. ¿Ok? Y aquí hay una pintura famosa que ilustra, digamos, lo que es esa escena. Y Matitiao vio esto y se llenó de celo, porque tenemos que entender algo. Una persona comprometida con su idea tiene celo, siente que la tradición de tus padres de miles de años está aquí y tú la vas a ir a vender y tú te vas a ir a asimilar y te vas a helenizar y encima vas a tener el descaro de venir tú mismo a sacrificar aquí un sacrificio pagano en nuestro templo. Es verdad que nosotros a lo mejor no estamos acostumbrados al concepto de sacrificios, pero es como que traicionar todas tus tradiciones, todas miles de años de tu familia, tú vienes a traicionarlo de esta manera. ¿Y qué hizo? Envió su espada como juicio y corrió y lo sacrificaron en público. Matitiao vino y mató a este otro judío que estaba cometiendo ese acto de paganismo. Y fuera de la pregunta si esto según la halajá es permitido o no es permitido, si es necesario, si no es necesario, o lo que sea, de cualquier manera tenemos que entender que es un acto provocado por la pasión, por el compromiso, por el amor del corazón y por la indignación de ver lo que está pasando. ¿Y dónde conocemos un acto similar? Lo conocemos de otro Cohen, acuérdense que Matitiao era Cohen, de otro Cohen famoso. Y dice así, el hombre del rey que obligaba al sacrificio murió en ese momento y Matitiao destruyó el altar y defendió con celos el honor de la Torá, igual que lo hizo Pinhas, como lo hizo con Zimri Ben Salú, la historia famosa de Pinhas, que gracias a eso Pinhas mereció ser Cohen y su descendencia es Cohen. Y esta familia de Matitiao y sus hijos, Yehudá, todos estos, son descendientes de Pinhas. ¿Qué hizo Pinhas? Exactamente lo mismo. Un hombre que fue a cometer un acto de promiscuidad con una mujer midianita, le clavó una lanza en público, de forma como de una especie de venganza. No quiero con esto decir que la Torá, y esto es muy sensible por lo que está pasando hoy en día y lo que pasó el 7 de octubre, la Torá no promueve este tipo de acciones. La Torá no promueve las venganzas, ni la Torá no santifica la muerte, ni matar, ni asesinato, para nada. La Torá, no, la Torá santifica la vida. La Torá santifica, la Torá es la Torá de vida, Torá Jaim. Pero, cuando a veces vemos que ocurren cosas así, cuando pasan este tipo de cosas, existe este tipo de acciones. O sea, la Torá busca la vida y busca la paz, pero no es tonta, no es ingenua, no ponemos, digamos, bueno, ahora dame otro golpe y humíllame. No, hay un tema que es respeto, hay un tema que es posición y que es postura, y eso existe en la Torá. Y son, digamos, los héroes de esta historia. Igual que esta historia, vemos la famosa historia de Yehudit, que fue la hija de Matitiao, que fue tomada por uno de los comandantes de los griegos para, digamos, tomaban a todas las mujeres, sobre todo a las doncellas que iban a casarse, las tomaban para que antes de casarte tenías que pasar primero a pagar factura donde ese comandante. Y ella salió a sus hermanos y dijo, ¿ustedes van a permitir que a mí me hagan esto? Y ella misma fue, ella mató a ese comandante y de ahí también se desató la guerra. De vuelta, son actos de una especie de heroísmo un poco desesperado, donde hay una minoría, pero que es una minoría, y por eso yo digo que son nuestros héroes, porque es una minoría que está clara de su identidad, es una minoría que sabe quién es y que no se avergüenza de quién es. La famosa historia de Haná y sus 7 hijos. No es Haná la madre del profeta Shmuel, es Haná con sus 7 hijos, que viene uno de estos comandantes, y no sé si era el mismo Antíocus o otro, creo que sí era el mismo Antíocus, y le pide que su hijo se posterne ante él, y el hijo no se posterna porque es un acto de idolatría, no porque es un rey, sino porque había una estatua de él. Y es prohibido. Y él lo amenaza con matarlo y lo mata. Y así mata al segundo hermano, y al tercer hermano, y al cuarto hermano, y al quinto hermano, y al séptimo. Y casi él, ya de la vergüenza, de que ninguno está dispuesto a sacrificarse por él, le dice, bueno, yo te tiro una moneda y haz como que te vas a posternar a agarrar la moneda para que eso se vea como que me está posternando ante mi estatua. Y no estuvo dispuesto a hacerlo el séptimo hijo. Y Haná se suicida y se echa a la espada y dice, Abraham, tú estuviste dispuesto a sacrificar a un hijo, yo sacrifiqué a 7. Otra vez, provocado por un sentimiento y una conexión grande de identidad. Hanukkah representa ese sentimiento de identidad, ese sentimiento profundo de conexión con quien tú eres, ¿ok? Y lo digo como algo realmente muy interesante. Esto ya lo contamos, que fue como Grecia realmente toma la postura hostil contra Israel, que al principio no era así. Ahora, para terminar, quiero algunos pensamientos compartir con ustedes
de lo que llamamos vivir con propósito. Porque fíjense que si de alguna manera esto históricamente representa lo que es Hanukkah, y cada vez que yo enciendo una vela de Hanukkah, recuerdo a ese judío que encendió en el campo de concentración, recuerdo al rabí Akiva Posner con su Hanukkah y la bandera nazi atrás, recuerdo a esos soldados en el frío, en el frente de batalla en la Primera Guerra Mundial encendiendo, recuerdo a Matitiao y sus hijos, recuerdo a Haná, recuerdo a Yehudit, recuerdo la historia de Israel a través de todo lo que ha sido siempre la lucha por la identidad. Israel lo que ha hecho a través de su historia es luchar por definir y mantener su identidad como pueblo. Nosotros tenemos una identidad y eso es lo que Dios nos da. Eso es nuestro propósito como pueblo. Y es lo que dice acá, ser una luz para las naciones. Israel tiene la función de ser una luz para las naciones. Israel no está peleado con las naciones. Lo que intentan decir los antisemitas de que Israel quiere conquistar o no conquistar, ni conquistar a Gaza, ni conquistar a la economía, ni las tesis de los protocolos de los sabios de Sion. Nada de eso es cierto. Cuando uno estudia la Torah, cuando uno ve realmente la historia de Israel, nada de eso es cierto. Israel realmente tiene la intención de ser luz para las naciones, de ser, como dice la Torá, Memlechet Kohanim Vegoy Kadosh, ser un pueblo sagrado ejemplar, un pueblo bandera. No solamente como hoy en día que somos bandera en tecnología y en descubrimientos médicos y en premios Nobel o en tecnología militar, todo eso está muy bien, pero ser también un ejemplo y una bandera en la moralidad, en la vida, en la vida correcta, en la vida familiar, en los valores de la familia, de la honestidad, del amor. Algo muy interesante que estudié esta semana y es el significado de la palabra lev. Corazón, en hebreo se dice lev, y lev está compuesto por por dos letras, la letra lamed y la letra bet, lev. Ahora, la lamed sola, ¿qué significa le en hebreo? Hacia, hacia. ¿Y qué significa be en hebreo? Be significa en, dentro de algo. Lev significa hacia adentro. Cuando uno mira hacia adentro, uno llega al lev, uno llega al meollo, al centro, a la esencia de las cosas. Y en Hanukkah realmente todo tiene que ver con eso, con esa sabiduría del corazón. Como vemos en todos estos casos, en todas estas expresiones, a veces de celo, a veces de orgullo, pero siempre con una manera de mostrar mi vela, mostrar mi luz. Aquí estamos y aquí seguimos. Y eso realmente es vivir con propósito. Cuando en mi libro yo hablo sobre esto, mi libro Vivir con propósito, que por cierto, para quien no lo tiene, está disponible en Amazon, Vivir con propósito. En mi libro yo hablo de esto, de cómo te cambia la vida. Cuando tú eres alguien que tiene una identidad clara, no solamente de tu pueblo o de a quién perteneces como nación, sino también tú como individuo. Tienes claridad de ti, de lo que a ti te toca hacer, toda la vida cambia. Sigue habiendo dificultades, sigue habiendo problemas, sigue habiendo estrés, sigue habiendo corre, sigue habiendo dificultades como lo hay en la vida, pero tú tienes otra actitud, tú tienes otra energía, otra fuerza para pasarlo, para vivirlo, porque te ves como parte de un proceso de crecimiento increíble y eso es vivir con propósito. Ahora tú me vas a decir, bueno, pero Israel está peleado con Grecia, Israel está peleado con la belleza, está peleado con todo. No, para nada. De hecho, nosotros entendamos una cosa, históricamente, según la Torá, Grecia promueve, o sea, Noah, después del diluvio, Noah tenía 3 hijos. Después del diluvio, cada hijo formó sus familias. Los 3 hijos son Shem, Ham y Jefet. Y Noah le da una bendición a sus hijos. ¿Y qué bendición le da Noah? En verdad creo que no es Noah, sino Dios bendito, que le dice a Jefet, Yeft Elohim le Jefet Beishkon Beohale Shem. Le dice, Jefet, tú vas a tener la belleza. Tú vas a ser el dueño de la belleza. ¿Sí? Jefet es belleza en hebreo. Todo lo que tiene que ver con belleza viene de Shem. La gran arquitectura, el arte, las grandes construcciones. Esa belleza es típica de Shem. Y por eso en Grecia se apreciaba la virtud de la belleza y la belleza física, los músculos, todo eso provenía de Grecia. Pero le dice Dios a Jefet, Veishkon Beohale Shem. Tu belleza tiene un propósito. Y el propósito de tu belleza no es solamente la belleza por la belleza. Beishkon beohale Shem, para reposar
en las tiendas de Shem, para reposar en la casa de Shem, para colaborar con Shem, para trabajar con él. ¿Quién era Shem y qué es Shem? Shem significa en hebreo, significa nombre. La palabra Shem significa nombre. ¿Qué es nombre? Nombre también es Shem, se escribe igual que Sham. ¿Qué es Sham? Lo que tú señalas, Sham es como una dirección, un destino. De hecho, Shamaim, el cielo, es Shamaim porque ahí está, es como todo el destino. Entonces, Shem es como algo esencial que viene a determinar el nombre, la esencia, el destino de algo, el propósito de algo. Shem es propósito. Entonces, claro que sí, belleza, tecnología, abundancia, todo hermoso, pero con un propósito. Y ese propósito es la espiritualidad, la bondad, el crecimiento, la sabiduría, la profundidad, en todo lo que uno hace, en sus negocios, en sus relaciones. A veces vivimos una vida que es tan técnica porque la vida te obliga a ser técnica, porque hay que correr, porque hay que trabajar, porque hay que ganar el dinero, porque hay que limpiar, porque hay que arreglar, porque los hijos, porque esto, lo otro. La vida es técnica, pero no te olvides del propósito de la vida. Si estás casado o casada, no te olvides que tu relación tiene un propósito de construir ese amor. De hecho, que es una pareja y que es una familia en el judaísmo, es un recinto para la presencia divina, es un Beit HaMikdash, es una Hanukkah pequeña en la casa. Eso es realmente, tú eres portador de esa presencia divina. Y de hecho esto tiene mucho que ver con la emuná, que es la emuná a fin de cuentas, es, no solo, la emuná está conectada al corazón, por eso hablamos aquí del lev, que es el corazón. Cuando nosotros queremos vivir con el corazón, tenemos que saber que ahí está el trabajo de la emuná, pero la Torá nos dice que la emuná se trabaja con la mente y el corazón. O sea, ese corazón completo que tiene un propósito claro, se compone primero de una sabiduría. Hay que estudiar, hay que conocer, hay que entender, hay que investigar. Y cuando las cosas están claras aquí, también pueden estar claras aquí. Y de hecho, y lo hablo en mi libro, de toda la metodología de vivir con propósito, ese propósito que te obliga a conocerte y a saber tú para qué sirves y para qué vienes a este mundo, empieza por aquí y termina por aquí. Tiene que haber un proceso mental de integrarse y luego llevarlo acá. Así se conoce y así se hace la emuná con Dios, la fe con Dios, se construye así, no es ciega la fe, es una fe construida. Y de igual manera también se trabaja el propósito individual. Y de vuelta, yo, por ejemplo, esta semana me sentí muy inspirado de ver, por ejemplo, a Javier Milei, presidente electo de Argentina, su increíble amor y respeto por la Torá. Pero vi, por ejemplo, también dos personas que me llaman mucho la atención. Uno de ellos, Arnold Schwarzenegger, estuvo en California reunido con varios familiares de los judíos que están secuestrados en Gaza y se expresó con amistad. Y el padre era un soldado nazi. El padre de Arnold Schwarzenegger era un soldado nazi. Y él se reúne con los soldados y dice, yo soy un amigo de Israel y yo reconozco el error y el desacierto de mi padre y de toda esa visión. De hecho, hay por ahí un video muy bueno de él que habla sobre este tema y se colocó en el cuello una placa de uno de los soldados que está secuestrado. Igual que lo hizo Elon Musk. Elon Musk, aunque lo han acusado de hacer comentarios antisemitas, viajó a Israel y lo llevaron a los lugares donde hubo la masacre, en el kibbutz Be'eri y en Nir Oz, y ahí, y vio lo que pasó. Y una madre que tiene a su hijo secuestrado en Gaza, también le dio esa identificación, que sabemos que la madre tiene una plaquita y la otra plaquita la tiene el soldado con todos sus datos. Arnold Schwarzenegger está cargando esa plaquita hoy. Elon Musk está cargando esa plaquita el día de hoy. ¿Qué vemos? Que está perfecto, que esas personas que pertenecerían, digamos, a Jeffet, entienden de que todo su poder, de que toda su inteligencia, de que todo su... Arnold Schwarzenegger es un tipo influyente, gobernador de California, Elon Musk, que es uno de los hombres más poderosos del mundo. ¿Qué pasa? Ellos entienden que pueden conectar ese propósito a lo que es Israel. Bezrat Hashem, si hay alguna pregunta la pueden hacer ahorita. Creo que la fiesta de Hanukkah tiene que ser un uplifting para todos. Tiene que traernos alegría, tiene que traernos optimismo, tiene que traernos esperanza. Tenemos que entender, hay una frase que dicen mucho aquí los soldados, el pueblo eterno, un pueblo que es eterno. Si tú sabes que eres un pueblo eterno, no le tienes miedo a un camino largo. Si tú piensas que eres un pueblo no eterno, entonces le vas a tener miedo a cualquier cosa, a cualquier problema. Un pueblo eterno no le tiene miedo a un camino largo. Yo le digo a cada uno de ustedes, y me lo digo a mí, y lo digo a mis hijos, y lo digo a mis estudiantes, y lo digo a todos.
Somos un pueblo eterno y cada uno de nosotros es una llama eterna. Nuestra alma también se compara. Ner Hashem Nishmat Adam, dice Shlomo Amelech. Tu corazón, tu alma, es la vela de Hashem. Ner Hashem Nishmat Adam. Entonces, la Torah es vela, es luz. La mitzvah es una vela. Tu corazón es una vela. Quiere decir, esa vela que representa la llama de lo eterno, no tienes miedo de un camino largo. No le tengas miedo a los procesos, no le tengas miedo a las cosas que toman tiempo, no le tengas miedo porque eres eterno, porque estás conectado con la eternidad. Y aunque estamos en un mundo físico, material, natural, nosotros estamos conectados y ligados a una realidad eterna. Y por eso, Besat Hashem, tenemos que vivir con ese orgullo y vivir con esa alegría y con ese sentimiento profundo de que la vida tiene mucho significado y que somos personas que estamos trascendiendo, que estamos más allá de todos los límites. No venimos a este mundo solamente a comer, dormir y a ganar dinero. Y los que piensan eso, me da lástima. Por más dinero que tengan y por más que coman y duerman, pero me da lástima. Así que bueno, Besat Hashem. Una última cosa antes de irme. Si les gustó esta clase y les gustó este material, Besat Hashem, los invito a que se unan, si no se han unido, a nuestro grupo de liderazgo. Tenemos un grupo de líderes donde compartimos mensajes de inspiración y éxito para todos. Les voy a poner el enlace aquí. Y bueno, gracias por estar aquí. Me encantó verlo, me encantó estar aquí. Ojalá que podamos hacer más de estos lives pronto. Aquí estamos para eso. Si hay alguna pregunta, mientras tanto voy a poner aquí el mensaje del grupo para que se unan a nosotros y compartan con nosotros siempre estas actividades, que lo hacemos de verdad con muchísimo cariño. Gracias a todos por estar aquí. Los comentarios estoy compartiendo en eso. Y bueno, si no hay preguntas, los dejo, de verdad. Gracias. Ya veo que la gente me está escribiendo por WhatsApp también. Gracias a ustedes por estar aquí. Y bueno, que tengamos un Hanukkah Sameach, un feliz Hanukkah para nosotros, para todo Israel, y que veamos Besat Hashem pronto la venida del Mashiach. Amén y amén. Un abrazo. Gracias Israel, gracias José, gracias Hanna, gracias María, Soledad, gracias Marianne, gracias a todos. Muchos saludos.